Vamos a iniciar con el curso de Kaupo Ali, la cuenta del tiempo. Ya vimos, ¿verdad? Curso básico, lo tuvimos que practicarlo, que realizarlo. Yo sé que posiblemente, sí, buenas noches, hermanita, posiblemente haya existido muchas dudas, pero créame que esas dudas, hace ratito estaba revisando la tarea que me mandó la hermanita Noemi. Ya lo revisamos, está correcto. Los demás, no sé, espero que también ya hayan hecho su ejercicio, ¿verdad? De un día Nemontemi, de un día tan poderoso, ¿verdad? Estos 5 Tonaltin, estos 5 días que son Nemontemi, cuidando el horario, ¿verdad? No nos confundamos tanto cuando pues decimos, híjole, no, pues es que yo tengo que hacerlo todo súper excelente. Nos llegamos a equivocar, sí, hermanitos, pero rectifiquemos con calma. Sucede mucho cuando nos vamos a un evento o nos ponemos al servicio de los hermanitos en alguna reunión, ¿no? Y todos dicen, yo sí quiero mi tonal, yo también, yo también. Y dicen, bueno, todos los puede hacer nuestro tonal a todos en este momento. A veces es muy bonito, Tlapoyahualte Nechnitzi, es muy bonito hacerlo, no sí, hago su tonal y vámonos, pero ¿sabe? Es algo un poquito más delicado. Quizá hacerlo como un ejercicio para que podamos decirle, pues miren, vamos a hacerlo de esta manera, vamos a hacer de otra manera, pero hacer un tonal, hermanitos, requiere de mucha paciencia, de mucho cuidado. Tenemos que ver el año, la hora por el horario de verano. Ahora bien, hay muchas dudas que me dicen, oiga, pero nació por ejemplo, en Roma, esta persona, o nació en Estados Unidos, que son 2 horas adelantadas y todo eso. Les digo, no se frustren. ¿Qué hora tomaríamos en cuenta? ¿La hora de aquí de México, Tenochtitlan? ¿O la hora de donde vive la persona? Entonces, yo les digo, miren, retomemos la hora donde nació la persona. ¿Por qué? Porque no podemos decir, ah, no, es que aquí eran a las 11 de la mañana, pero allá eran las 11 de la noche. ¿A dónde nació? ¿Aquí en México o allá? No, pues allá. Entonces, la hora de ese lugar donde nace esta persona. ¿Sí? No querramos, algunos yo sí lo he visto con algunos abuelitos de la tradición que yo he visto en Tenochtitlán, en México, los abuelitos, no. Tiene que ser la hora del ombligo de México. Bueno, pues, no. Tenemos que entender, tenemos que trabajar arduamente para que podamos estar vibrando, podamos estar diciendo que no es tanto que nos frustremos nosotros, ¿no? No, con calma, hagamos los tonales. El día de hoy vamos a presentarle los primeros 5 tonales en esta clase. También decirles a todos ustedes, hermanitos, a todos ustedes, Tlapoyahualti, Nognitzin, sí, bienvenidas, bienvenidos. Ahora bien, el día de ayer, el maestro José Gerardo, ayer el maestro José Gerardo terminó el curso básico de náhuatl, ¿sí? Por cuestiones de personales, me dice, pues yo le decía si pudiera seguir con el segundo nivel, me dice, la verdad tengo otros proyectos, otros planes, que no podría yo continuar con el segundo nivel. Les digo, no hay ningún problema. Entonces, hermanitos, para el mes de agosto, con este náhuatl básico que ya tenemos, ¿verdad? Vamos a trabajar.
le llamamos nosotros Xochitlastoli. ¿Qué es Xochitlastoli? Son frases en donde cada uno de nosotros son frases como llaves para reflexionar en un momento dado que podamos compartir la palabra. Por ejemplo, estamos en un círculo y compartimos esta palabra. Shiyeknemi o matonnemikan ken ken se senteo shinachli amanin matonnemikan ken senteo shinachli amani no ikniwan. ¿Y qué estoy diciendo? Hermanitos, que el día de hoy estemos en la presencia del abuelo Fuego y seamos el día de hoy esa, ese sustento sagrado selecto. De ahí lo interpretamos. ¿Qué estamos interpretando? Que lo que nosotros el día de hoy compartamos en este circulito de fuego, tengamos que compartirlo, compartirlo desde lo que sabemos, desde lo que ya hemos vivido. ¿Sí? Entonces es ese pequeño curso que voy a compartirles a ustedes de 20 clases. ¿Sí? Lo vamos a trabajar en el mes de agosto. Como ya no vamos a tener el náhuatl básico, ¿verdad? Lo que va a pasar es que vamos, vamos nosotros a, a compartir con ustedes este pequeño curso, el de las frases de la palabra Florida, para poder empezar a practicar con nuestros hermanitos donde nos reunamos y compartir esta palabra sagrada. Bien, hoy vamos a ver solamente 5 tonaltin. Miren, aquí están los 20 tonaltin. Está Zipactli, Yeyecatl, Cali, Cuespali, Coatl. Tenemos Miquistli, Mazatl, Tochli, Atl, Iscuintli. Tenemos, después de Iscuintli, Osomatli, Malinali, Acatl, Ocelotl, Cuaftli. Tenemos de ahí Coscacuaftli, Olin, Tecpatl, Quiahuitl y Xochitl. Y ahí están los 20 tonalti. Curioso, curioso de que esta lectura de los tonaltis se leen al lado contrario de las manecillas del reloj. Esto nos va a llevar al entendimiento, a la comprensión del siguiente trabajo. Estos primeros, vean, aquí desde el tonal y desde Zipactli, estos primeros 5 tonalti hablan de la creación, hablan de la energetización de la materia, de la persona, ¿sí? Y si se dan cuenta, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, estos estrellas, algunos le llama las Pléyades, es la observación de estos 10. ¿Pero qué tiene que ver estos 10? Son precisamente la formación, la creación material de nuestro cuerpo. Todas las personas que nacen con Zipactli, con Yeyecatl, con Cali, con Cuespalin y Coatl, que tienen ese tonali, trabajan más la parte física, la parte creativa, ¿sí?
Y los demás, y los demás los vamos a ir estudiando. Miren, aquí tenemos, ¿sí? Esto que ven ustedes son los 20 tonales, 20 tonalti, que conforman, que conforman una veintena, ¿sí? Esta veintena, esta veintena que lo vivimos, ¿verdad? 18 veces. 18 veces vivimos, trabajamos con Zipacli. 18 veces durante todo el año, durante los 360 días, 360 tonalti. ¿Sí? Aquí miren. También, Yeyekal 18 días tenemos para vibrar con el viento, con Yeyekal. Cali, 18 veces. Cuespalin, 18 oportunidades. Coatl, 18 oportunidades de poder vibrar con esta energía. ¿Sí? Entonces, durante todo este año, tenemos la oportunidad de vivir, ¿sí? En este año Tochli, 19 veces con Zipacli, 19 con Yeyecal, 19 con Cali, 19 con Huespali, 19 con Coal. ¿Pero por qué? Dice usted 18 y ahora que son 19. Bueno, es que en el año Tochli, los Tonaltin, que son Nemontemi, son estos, los primeros 5. Sí, así se llaman los 5 tonalti. Es Zipacli, Yeyecatl, Cali, Cuespali y Coatl. Son los que complementan los 5 días Nemontemi. Por eso es que vamos, en este año Tochli vamos a vivir de 19 oportunidades de crear. Ahora bien, en el año, en el año Acatl, Miquistli, Mazatl, Tochli, Atl e Izcuintli, vamos a vivir 19 días, pero pues solamente en el año Acatl. En el año Tecpatl, en el año Cuchillo de Pedernal, vamos a vivir 19 veces Osomatli, Malinali, Acatl, Ocelotl, Cuautli, 19 veces, sí. Y en el año Cali, los días Nemotemi se llaman Cos, Coscacuautli, Olin, Tecpatl, Quiahuitl y Xochitl. ¿Sí? Por eso se forman grupos de 4 años. ¿Sí me entienden en esa parte? Estos son los que complementan los días Nemontemi. Después de esto, ¿qué sigue? Otra vez el año se va a llamar Tochli, otra vez se llamará Acatl, Tecpatl, Cali. Terminando con Cali, otra vez Tochli, lo que se va cambiando es el numeral, ¿de acuerdo? Bueno, ahora vamos a empezar con la primera, el primer tonali, ¿sí? Este tonali de Zipactli tiene un nombre muy hermoso. Toda aquella persona que nace con la energía de Zipactli, de cocodrilo, dicen algunos, se refiere a la primera medicina, Zipactli, la primera medicina. ¿Y cuál es la primera medicina? Es Pactli. Solamente cambia una sola letra. Pactli, ¿qué quiere decir? La alegría, el estado de ánimo en que te encuentras tranquilo, el estado de ánimo que debemos de tenerlo todos los días. ¿Como quién? Como Tonatiu. ¿Sí? Vean. Tona, tona es calor, es luz.
Tecutli, gran señor. Entonces, Tonacatecutli es nada más y nada menos que el abuelito Tonatio, el abuelito Sol, es la energía masculina, ¿sí? ¿Y dónde está? Aquí está, mire. ¿Y por qué no los acomodaron de esta manera que estén frente a frente? No, porque el abuelito Sol, pues está en la parte de arriba y la madre tierra, sí, que es Xochiquetzali también, pues está en la parte de abajo. Entre el sol y la tierra crean vida, sí, y aquí está, miren la creación. Esta misma flecha que ustedes ven aquí es del bastón de quién? De Xipetotec. Ay, que tiene que haber Xipetotec aquí con la madre tierra y el sol. Bueno, nos dice este cobijo que ven ustedes todo de color verde, está en constante renovación, que es nuestra madre tierra. Y para que suceda esta renovación, tienen que hacer una conjunción, unirse los dos para crear vida, ¿sí? Sol y tierra van a crear vida y crear vida es la primera medicina, es la primera alegría. Zipacli, la primera alegría, la primera medicina. Tonacatecutli, tona, energía. Tonaca, la palabra tonaca es como nuestro cuerpo, la energía de nuestro cuerpo, la energía del cuerpo masculino. Y tonaca, tonacasiwat, la energía femenina. Se necesita una energía masculina y una energía femenina para poder crear, ¿sí? Y por eso tenemos aquí, miren, si ustedes se dan cuenta, el número 3, 1, 2, 3, de la creación de la vida. Ese es de manera descriptiva. Pero ahora, si nosotros encontramos a una persona que que su tonali es Zipacli, por ejemplo, su tonali es Zipacli, ¿qué le podemos decir a esta persona que su tonali es Zipacli? Bueno, para empezar, decirle, Zipacli nos habla de una dualidad. Para crear algo, para crear una vida, para crear un proyecto, para crear nuevas formas de pensar y de ser, necesitamos una energía masculina y una energía femenina. ¿Sí? Justamente, justamente estas personas son muy buenos creando proyectos, iniciando proyectos. ¿Sí? Porque crean ese proyecto, crean esa nueva forma de pensar, crean una nueva vida en sí mismas y con los demás. Estas personas que son Zipacli son personas cuando están armonizadas, trabajan con las dos formas y los entienden tan fácil, la parte material y la parte espiritual. ¿Sí? ¿Y cómo podemos nosotros reconocer que es Tonatiuh? Vean, por su cabellera. Sus cabellos son de color amarillo y lo podemos reconocer que es una energía, un desdoblamiento de Tonatiuh por este espejo amarillo que porta en el pecho. Ujú. Es una energía de Tonatiuh.
y es una persona anciana, grande, sí. Aquí vean sus barbitas, ¿no? Pequeñas barba que tiene, que simboliza un anciano, que nos da a entender que es un anciano, ¿sí? Entonces, pero ¿por qué dentro de la imagen, la visualización de la imagen, ¿sí? Encontramos solamente una sola mandíbula del cocodrilo. ¿Y qué pasó con el otro? Ah, lo físico que nos muestra ahí, pues su nombre lo dice, ¿no? Es lo material. Y el otro representa lo espiritual. Por lo general encontramos el cocodrilo, una mandíbula dentro del agua y el otro lo está mostrando hacia arriba. Nos representa justamente la creación de lo material, la creación de también de lo espiritual, ¿sí? Bueno, esta es un poco la descripción que podemos decirle a los hermanitos. Si su tonal, por ejemplo, es una persona, su tonal es cocodrilo, bueno, pues vamos a recortar esto y lo podemos pintar en un papel amate, en una manta, en una jícara, en el material que ustedes quieran impregnar. Pero tenemos que aprender a hacer esto, sí. Tenemos que saber hacer esta escritura. Pero ahora, una persona que tiene este tonal, bueno, son personas que son creadoras de nuevos trabajos, de nuevas energías que vibran en el camino que ellos escogen, ¿sí? Son personas que tienen una vibra, una energía como Tonatiuh. Son personas muy desprendidas, son personas que dicen, bueno, si tú lo necesitas, pues yo te ayudo, ¿no? A que puedas tenerlo. Conozco a algunas personas que son Zipacli, así son, ¿sí? Son proveedoras, son personas que son medicina, que son la primera medicina que ellos dan. ¿Cuál es? La alegría. ¿Cuál es la vida? ¿Cuál es la ofrenda de su ayuda en todos los ámbitos? ¿Sí? Y por lo general son personitas que ayudan a los demás con su medicina, con su palabra florida, con su sonrisa, con su vibrar energéticamente. Ahora bien, en esta misma imagen vamos a encontrar, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 colmillos, que nos habla también de Zipacli, en la trecena de Zipacli, nos habla de crear esa espiritualidad, crear la misma medicina para los demás. ¿Sí? Zipacli vive en el agua y en la tierra. ¿Es algo importantísimo? Sí. También Zipacli simboliza el primer, es la creación. Es cuando nuestros papás, nuestra mamá y nuestro papá, nuestro papá pone el espermatozoide y la mamá pone el óvulo. Se unen y crean un nuevo ser vivo. Y primer ser vivo, se desarrolla, crece dentro del vientre de nuestra madre por, por 73 días. 260 de gestación que empieza a formarse. Es nuestro primer hogar, nuestro primer contacto de vida en la creación se realiza dentro del agua.
Nuestro primer contacto con el primer elemento es con el agua, ¿no? Nos empezamos a desarrollar en el vientre de nuestra madre, por eso Zipacli es la primera medicina, la primera alegría de crear a un nuevo ser vivo. Por eso, a partir de eso, nosotros decimos, bueno, ¿no? Toda persona que nace en el tonal Izipacli, decimos, es una persona que va a ser que ilumine el camino de los demás, porque en sí encarna al abuelo Tonatiuh. Así como camina el abuelo Tonatiuh en los 13 cielos, así es esta persona cuando vive en armonía. Por eso se le recomienda, si es que se lee su tonal a un pequeño niño y le sale su tonal Zipacli, se le dice a los papás, a los familiares, perdón, enséñale a la niña y al niño a compartir lo que sabe porque es muy sabio. Enséñale que él o ella puede crear sus propios juegos, su propia forma de pensar, ¿sí? Que puede crear una comunicación con las plantas, con el medio ambiente. Y para los que hemos convivido con algunos niños pequeños, antes de que les inculquemos el idioma que hablamos, empiezan a hablar un lenguaje ellos, que nosotros no les entendemos, ¿verdad? Pero les vamos inculcando palabras, frases, porque les repetimos. Pero si los dejamos libres, ellos desarrollan un lenguaje, sobre todo los que nacen en Zipacli, porque son creadores, ¿sí? Y la creación, justamente en esos 13 días cuando se fusiona, miren, se hace la magia, por eso nos pone aquí a Zipacli. Estos 13 colmillitos, ¿sí? Y después de eso, ¿qué sucede? Miren, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Se dan cuenta? 13 y 9, que representa los 13 señores del día y los 9 señores de la noche. También representa el día y la noche, la luz y la oscuridad. Es lo que representa Zipacle. Es la primera medicina, es la primera formación del ser vivo. Todo el Tonalamat, todo el Caupuali está relacionado, vinculado energéticamente, filosóficamente, ¿no? Con la vida del ser humano. Por eso se dice, si tú conoces el Tonal Powali, si lo sabes trabajar, lo sabes aplicar en tu vida cotidiana, te entenderás mejor el por qué estás aquí. ¿Qué es lo que representa realmente estos tonali? No nada más, sí, qué bonitos dibujitos. No, no son solo dibujitos. Es una información que te trae en la creación de tu vida. Vean, por ejemplo, en esta parte tiene una cuentita y esta cuentita es la verdad, el Neltilistli. Si tú vives, si tú desarrollas la cualidad
de vivir día a día juntamente con las energías, igual con los señores de la noche, difícilmente vas a desviarte porque sabes qué es lo que tienes que hacer. Sabes que no estás solo, ¿sí? ¿Por qué? Por ejemplo, el Señor del día, el día de hoy, ¿verdad? Chicome Osomachtli. ¿Quién es el Señor del día? Xochipilli es el Señor del día, el Señor de las flores, el niño de las flores. Su volátil, Tisa papalo, la mariposa grisácea. Su regente, Xiutecutli. Pero ¿qué tiene que ver Xiutecutli, por ejemplo, con el día de hoy? Acuérdense. Xiutecutli es el centrador, el que está al centro de, ¿sí? Pero ¿qué tiene? Nos enseña que debemos de estar en el centro. El número 7 es el número bisagra, pero nos habla también de la mariposa. Pero también el número 7 se refiere a nosotros. Nosotros somos el número 7. Tenemos 7 vórtices, 7 cuellos. Tenemos 7 orificios en el rostro, en la cabeza. Pero ahora bien, y el señor de la noche del día de hoy es Piltzintecutli, el señor niño. Su nahualito es el coyotito, el coyote astuto, el coyote que es hipnotizador con su vista, con su presencia. Ah, por eso hoy, esta noche, les voy a mandar la plegaria de Piltzintecutli para que conectemos con él, para que conectemos con él, coyotito. Caminemos con el poder del coyote, ¿sí? Pero bueno, entonces es lo que nos está mencionando aquí Zipac, ¿sí? Ahora, veamos, miren, tiene uno, dos, tres, cuatro puntitos rojos. Bueno, nos habla de los cuatro rumbos, ¿sí? En los cuatro rumbos podemos trabajar la espiritualidad y la materia, sí, para poder vivir en armonía. Dentro de la formación en el vientre de nuestra madre ya podemos nosotros trabajar estas dos energías. Sí, ¿a través de quién? A través de nuestra mamá, a través de nuestro papá, ¿no? Se dice que una mujer embarazada puede utilizar el atecocoli, el papá, a vibrarle. El vibrar del atecocoli hace que despierten sus percepciones de ese niño, de esa niña que tiene en la cabeza y en todo el cuerpo. Se activan porque es un llamado que se le hace al niño. ¿Sí? Vamos. El segundo, ya nos formamos dentro del vientre de nuestra mamá. ¿Sí? Viene el tonal Yehyecal. Es el segundo tonal, la segunda energía. Ya se hizo la gestación. Ahora venimos. ¿Cuál es el segundo elemento que se impregna en nuestro cuerpo? El yeyecal, el viento, ¿sí? Y es el... Por eso cuando nacemos, lo primero que inhalamos es el viento, ¿sí? Pero al igual que Zipactli, Quetzalcóatl, con Quetzalcóatl tenemos que aprender igual en dualidad. Nos enseña de esa manera. A partir de que nacemos, empezamos a morir. ¿Cómo está eso? Sí,
Acabamos de nacer ahorita. Termina el día y la noche, dejamos a morir ese bebecito porque estamos creciendo, estamos creciendo. Al igual nosotros hoy que estamos aquí, nosotros sentaditos, estamos muriendo, pero también estamos renaciendo porque está avanzando la edad cronológica, ¿sí? Ahora bien, miren, ¿qué simboliza el abuelito Yeyecatl? Es la misma vida. Simboliza, vean, el color amarillo, pues es la luz, pero el color negro, la oscuridad, que sería día y noche. También está en forma dual. Nacemos y atraemos estas dos energías, ¿sí? Y dentro de su iconografía hay algo interesante, ¿sí? Esta pequeña copita, miren, esta copa, su conito que tiene en la parte de arriba. Vean, tiene un ojito estelar, ¿no? ¿Qué simbolizaría este conito que está aquí? Tal vez los que hemos leído de las tradiciones de grupos, ¿cómo les puedo decir? Por ejemplo, los Illuminati, ¿no? Tienen su pirámide y esta parte se despega y tiene un ojito, ¿no? Pero creen que los abuelos también eso significa también para ellos, porque vean, miren, aquí está su ojito. Es un, es algo más profundo, mucho más antiguo, ¿sí? Tiene aquí en la frente la greca escalonada, ¿sí? Dentro de su rostro, vean, esta misma pintura facial de color rojo que muestra esto, esta misma pintura facial lo encontramos con el abuelito Tonatiuh, el calor del abuelo Tonatiuh. Ahora, en su atuendo podemos encontrar nosotros, miren, esta lesna de hueso enterrado en la parte occipital o la glándula pineal que algunos le llaman, ¿no? ¿Qué es lo que podemos identificar con el abuelito Yeyecatl? Por esto, miren, el caracol que porta cortado por la mitad, ¿no? ¿Qué simboliza, por ejemplo, el caracol? ¿Por qué lo corta por la mitad? Vean, también en Zipacle, vean, también hay. Zipacle nada más tiene una parte. Este también, miren, el antecocoli lo poco lo corta por la mitad. ¿Sí? ¿Qué nos representaría? ¿Sería similar a lo de Yeyecatl? ¿Sería similar a lo de Zipacle? Sí, también. Incluso Yeyecatl es invisible. Sí lo podemos sentir, lo podemos respirar, lo podemos sentir la frescura de ese aire que llega, pero no lo podemos ver. Mas sin embargo, ahí está. Mas sin embargo, sí existe. ¿Mm? Ahora bien, muchos de los hermanitos han mostrado esta parte, miren, este pico, dicen es el pico de un pato. ¿Ustedes qué opinan? Observen justamente esta imagen, miren, ¿no? Yo creo que parece que está soplando. A mí, bueno, yo lo vi así. Ah, está respirando, ¿no? Es la respiración, sí, pero vean, esta parte forma una imagen, miren, todo esto está, todo de color rojo.
pero justamente en la boca. Quizá una rana, Ujú, parece sí, una rana, o no sé. tiene la forma de una rana. Y algunos dicen, no, pues ¿cómo? Sí, la rana, antes de ser rana, primero que es Un Un renacuajito. renacuajo o guisarapo. Ajá, un renacuajito. Respira en el agua y afuera. exacto. Este renacuajo empieza a vivir su evolución y al igual que nuestra vida, al igual que la vida que nosotros vivimos, no retrocedemos. Una ranita, ¿qué hace? Siempre brinca hacia adelante. Jamás va a brincar hacia atrás, como el colibrí sí vuela hacia atrás, pero una ranita no, no. Este es un mensaje que nos da. Temastiane sería Ujú, como todo el desarrollo es dentro del agua, pero luego viene una transformación y esa transformación después viene con Yeyekat. Usted lo decía, el primer aliento, que es el aire, pero también a la vez se exhala porque también ese primer aliento también lo expulsamos y viene a través del llanto y ahí ya involucra otro elemento. ujú. Eso es interesante, hermanito, claro. Pero miren, si nosotros quisiéramos estudiar la imagen, nos da muchísima información. Como ustedes lo dicen, estamos avanzando, estamos evolucionando. Lo mismo nosotros lo que nos está indicando es que al respirar estamos muriendo también, estamos evolucionando. Por eso es que la greca escalonada nos dice, vean, está de color blanco y color negro, ¿de acuerdo? El color blanco representa, ¿verdad? Esa luz, pero también es esa impecabilidad, pero también representa la conciencia, esa parte interna, lo espiritual, que está en constante evolución, en constante continuidad. A la vez, el viento está en todas partes, te ve, está en todas partes. Y está en forma dual. Por eso ponen el color rojo y el color negro, pudiéramos decirlo. Intlili, intlapali. El color negro y el color rojo. ¿Qué simboliza? Que todo, por eso les decía que toda energía, que todo trabajo está en forma dual. El viento puede ser un símbolo de vida, un símbolo de amor, un símbolo de plenitud, pero también está el remolino, está la tormenta con agua, están los tornados, están la destrucción con el mismo viento. ¿Sí? Entonces, lo que siempre les he dicho, aquí la importancia es mantenerte, mira, aquí al centro. Por eso nos lo muestra aquí en la greca escalonada, el blanco y el negro,
nos muestra el rojo y el negro, pero también tiene un ojo en medio, ¿sí? Pero ¿por qué un ojo? Observa, percibe, intuye. ¿A poco sí? Sí, porque te está dando la lesna de hueso aquí, miren, en esta parte. Activa este tercer ojo como el viento. ¿Puedes ver a través del viento? Sí, sí. Entonces, después de entender a Yehyekatl, que carga con este tocadito, miren, tiene uno, dos, tres. Debemos de entender, de conectarnos como Yehyekatl con el sol, con la luna, pero también Xolotl, con Xolotl y con Tlahuizcalpantecutli, que está en forma dual, el Xolotl. Ahora bien, por eso aquí miren la ranita, decimos nosotros, como esta ranita, nos habla de esa transformación, de cambiar. Entonces, también este piquito del pato, no sé si ustedes han estudiado a los patos, hacen su comunicación, tienen que abrir su piquito y hacen, si se acuerdan ustedes, yo les decía, ahora con los pedidores de lluvia, cuando vimos el elemento del viento, comuníquense con la palabra del viento. ¿Y cómo es el? Inhalamos con la nariz y sacamos el aire con la boca, o también con la boca. ¿Cómo podemos entender a alguien su mensaje? Un ejemplo, ¿ustedes cómo me entenderían a mí si yo les hablo en náhuatl? Pues tendrían que aprender en náhuatl. ¿Cómo aprenderían ustedes perdón, cómo entenderían el inglés, por ejemplo? Pues tienen que aprender a hablar el idioma del inglés, al igual que el español, castellano, mexicano. ¿Por qué yo preciso mucho de que es el español, castellano y mexicano? ¿Y por qué no nomás dice español? Porque nuestro idioma no es español. No es el mismo idioma de España que de nuestro bello México. El español, castellano, que fueron los de Castilla que llegaron. No, no existía España. Existía Castilla, el reino de Castilla que llegó a nuestra bella tierra y que que este castellano de Castilla se enriqueció por nuestros idiomas nativas también. Metlatl, Petlatl, Ahuacatl, Xitomatl, ahí está, ¿no? Por eso es castellano mexicano. Bueno, regresando a esto, hermanitos, ¿no? Es una comunicación que nos da a entender que debemos de aprender el idioma del Yeyécal. ¿Y cómo lo hablaríamos? Hagámoslo, sobre todo cuando estemos solos. Después de que entendemos ese sonido, entenderemos el idioma del Yeyécal. ¿A poco sí? Compruébelo, compruébelo. El idioma náhuatl retoma para su habla, no de la gramática, no, para el habla, sonidos que vienen de las plantas, de los elementos de la naturaleza. Les decía yo, el TL tiene el sonido cuando pegamos el paladar a la lengua y sacamos el aire a los lados, hacemos. Y ese sonido
es el sonido que hace el murmullo cuando el agua está corriendo del río, del manantial. Los que tienen la oportunidad de estar cerca del mar, escuchen las olas del mar. Náhuatl, el idioma del agua. ¿Y el idioma del agua? Sí. Por eso nosotros somos, como nosotros somos agua, tenemos que entender el idioma del agua. Sí. Por eso, escuchar al viento nos puede traer información. Sí. Y si dicen que el título, el grado máximo que podemos alcanzar nosotros es la de ser Quetzalcóatl, pues por lógica tendremos que aprender a hablar el idioma del viento, de Yeyecatl. Y todos, miren, sin excepción, tienen una imagen superior, vean. Este es la ceremonia. ¿Qué ceremonia es esta? La ceremonia de la creación, ¿sí? Cuando nosotros encontramos nuestra dualidad, nos unimos. Y hay ciertas cosas que al unirnos en dualidad, con su Ishnamic, que tienes que dejar. Ciertas prácticas que tienes que dejar para poder adaptarte a esta otra persona. ¿Cuesta mucho? Si lo supieran. No, Máximo, si todos quieren imponer, yo quiero que sean así las cosas, y así deben de ser. La otra persona dice también, ¿no? Al unir, creamos a un nuevo ser vivo, y aquí está. Pero no es tan solo un ser vivo, creamos a un nuevo proyecto de vida juntos. Y por ello, ahora en la actualidad, y no que no diga que esté mal, pero hay muchas uniones light. Si funciona, pues seguimos juntos. Y si no, pues cada quien por su lado. Si vemos en nuestros abuelos y en nuestras abuelas, ¿cómo? Muchos años estuvieron juntos. Sé qué es cuál es el secreto de aceptar cómo es la persona y de aceptar a la otra persona. Lo mismo nos dice en esta ceremonia que nosotros tenemos las dos energías. Aceptar que tengo la energía femenina, aunque yo sea hombre, pero también tengo la energía masculina, aunque usted sea mujer, tiene la energía masculina. Lo importante es armonizarlo, trabajarlo, ¿sí? Al trabajarlo creamos un vínculo en nosotros. Cuando nosotros entendemos que es una ceremonia que debemos de hacer en el día Zipactli, o el que nació en Zipactli, es de vital importancia. Pero también es de vital importancia su numeral, su número para poder ubicarlo en el caminar de las trecenas. Pero ese ya lo veríamos en su momento. Entonces vamos con Yeyecatl. Vean, hay una hermosa ceremonia con Yeyecatl. Aquí tenemos, miren, es esta serpiente. ¿Se dan cuenta? ¿Qué simbolizaría? Miren, la serpiente, ¿cómo se alimenta la serpiente? Esta lengüetita tiene vida, miren. Color amarillo, y este sería como el color azul jade. Vean las manchitas, ¿no? Los dos tienen que entrar en la boca de la serpiente. En esta parte podemos ver nosotros esta serpiente, sus plumas, y tiene
sus lengüetitas de Malinali, pero también representan estas garritas en la transformación. Hay una flecha que lo transgrede la serpiente. ¿Qué será lo que nos diría? Los que nacen con Yeyecatl, ¿cuál es su trabajo que hace? ¿Ah? Si usted, Morir y renacer. así es, morir y renacer, en un constante morir y renacer. Pero para este morir y renacer, ¿qué necesitamos nosotros? No, eliminar, quitar esa energía. Miren, en primera, tenemos que entender que una flecha representa el objetivo de una ceremonia, de un proyecto, de un caminar, la vida de uno. Nosotros no podemos agarrar una flecha por donde sea lo tiro, a ver dónde llega. Y justamente a veces es lo que hacemos, ¿no? A ver, agarro mi flecha, donde sea lo tiro. Pues no sabes, por eso no dices, es que no le encuentro sentido al objetivo de la vida que yo vivo. Sí, porque no sabes a dónde vas a llegar. O como muchos decimos, me la voy a pasar me la voy a llevar de muertito. Hago como que, y a veces nos encanta hacer eso, ¿no? Como decimos coloquialmente, hago como que la Virgen me habla y aunque me estén diciendo cosas aquí, yo, me vale, me vale, me vale, me vale. Entonces, aquí nos está diciendo justamente eso. Esta flecha tiene plumas de águila. Las plumas de águila nos habla del volar, de avanzar, de cambiar. Porque justamente el águila, por eso su regente es Xipetotec. El cambio, la transformación. El águila a sus 40 años tiene que cambiar de plumaje, de garras, de pico para poder seguir volando ligero y ágil para cazar. Pero si no lo hace, pues ahí está lo triste. Se queja de los resultados de su vida, pero tampoco cambia su forma de las acciones. Entonces, en una serpiente dice, tu objetivo es impregnar tu energía para ese cambio. Es una ceremonia, por supuesto. Si ustedes cuentan todas estas, miren, estas energías que están emanando del cuerpo de la serpiente, lo entenderíamos. Aquí está la numerología, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, ¿sí? 22. Son 22 trabajos energéticos que tenemos que hacer. 11 en Mictlampa y 11 en este Tlaltictlampa, o sea, en este plano terrenal, y 11 en el plano del eterno descanso. Por eso está en dualidad. Por eso hablamos de Yowalyeyecatl, del aire de la noche. Ay, pero ¿eso qué tiene que ver? ¿En qué número, qué tonali está en el número 11? Díganme ustedes. Y tiene relación con lo del día de hoy. Osomatle, ¿no? Osomatli, el mono. ¿Y qué tiene que ver la serpiente con el mono? Bueno, por el simple hecho de vas por el camino, te encuentras a una persona y le sonríes. Hola, buenos días, ¿cómo te va? Y pasa, y a mí me ha sucedido,
¿A mí me hablas? Sí, a ti. ¿Te conozco? No, pues no, pero no por eso yo no te puedo desear un buen día, ¿o sí? ¿Qué quieres? ¿Con qué intención lo haces? No es el simple hecho de saludarte. A mí no me vengas con esas tonterías, ¿eh? Conmigo no funcionan. Mm. Máxime ahora, no tengo nada en contra del feminismo, ¿no? Pero vas y saludas, me está acosando. Ahora ya hay una ley o se está promoviendo esa ley de que métenlo a la cárcel. Oye, ahora resulta, ¿no? Pero justamente es eso de este tipo de cosas que tenemos que cambiar. Por eso dice, si tú quieres cambiar realmente, pues te va a doler, te va a costar. ¿Energía? Pues sí, es una energía, ¿sí? Y veamos, miren, es una serpiente que es de coralillo, miren, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Miren, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y lo complementa ocho. Ocho. Son ocho rumbos, ¿no? Nos representa a nosotros esa serpiente. Cuando alcancemos el nivel de comprender estos ocho rumbos, encontraremos la posibilidad de ser como el monito. ¿Cómo es el mono? Vive en constante felicidad, sí. Es travieso, sí. Pero también nos habla de una conciencia, de alimentarnos de las dos energías, miren, de alimentarnos, pero también de dar, porque nuestra palabra tiene ojos, nuestro aliento tiene ojos. Ay, ¿cómo está eso? Nosotros le ponemos los ojos. El día de hoy hago esto, mi mente ya le dijo dónde tiene que ir. Ya van con este van a ser 4 noches que estamos haciendo una sanación en la distancia. Es un poquito difícil, sí, pero le ponemos intención y sí se va a lograr, ¿verdad? Una sanación energética espiritual. Ah, hermanita Magda, la escuchamos. Gracias, Sebastián. Una anotación referente a estas energías que están abajo. Estoy observando que justo en donde está la punta de la flecha está en el número 9, o sea, el número 9 que significa transformación. Ujú. Tlazocamate. Gracias. Sí, gracias, hermanita, por la observación. Sí, acuérdense que tres, creación. Para que se pueda crear algo, necesitamos dos energías, ¿sí? Es como aquel que dice, híjole, no, sí, me fue, pero como en feria, me fue muy difícil. ¿Por qué? No, fue muy doloroso. Pero para que entiendas el dolor, ya sabes que es estar feliz. Para que entiendas, sepas que es tristeza, ya sabes el momento de alegría. Puedes tener de los dos. 6, el número 6 es vibrar, darle vida. Ya me puse a crearlo, ahora darle vida. Y el número 9, transformar nuestra vida. O sea que toda acción, todo lo que hagamos, los que son yeyekat máximo, todo lo que hacen debe de llevarlo para una transformación, para un cambio, ¿sí? Incluso si nosotros vemos esta serpiente con su ojito, vean aquí en esta parte, está desarrollando la parte de la visión periférica, ¿sí? Si ustedes observan las energías, vean, miren, el abuelito Yeyecas, Zipacli, miren, a dónde tiene el color rojito.
esta energía, esta energía. Miren, tienen el color rojito aquí. No lo tienen acá en medio, lo tienen acá. El color rojo simboliza energía, simboliza enfoque. Entonces dice, si tú estás aquí y ves tu visión periférica, puedes ver cómo imágenes pasan acá, sombras, energías. A veces nos da miedo. ¿Por qué? Porque no hemos ejercitado la visión periférica. Hay un ejercicio que les recomiendo que lo hagamos, ¿sí? Cuando sale el abuelito sol, utilicemos nuestros deditos. Este dedo, este dedo que se enfoque este ojo, este otro ojo. Pero frente al sol, movemos, 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 ¿sí? Y fortalece nuestra visión. Pero como estamos acá, estamos activando nuestra vista periférica, estamos viendo a los lados, no lo que hay en enfrente, no, lo que hay a los lados. Cuando activamos esta energía de la visión periférica, podemos activar esta visión que está aquí, acá. ¿Se puede? Sí. Después de que hicimos ahora con los ojos cerrados, ¿sí? Seguimos nosotros moviendo, conectando nuestro cuerpo con nuestros ojos, ¿no? Pero frente al sol, esto activa el tercer ojo. Esto activa a que podamos percibir como nos lo está mostrando aquí Yeyecatl, ¿sí? Inténtenlo, háganlo por 13 días, ¿sí? Frotamos nuestros ojitos por 13 días. Similar a lo que pasa cuando nosotros llegamos a un lugar oscuro, cuando llegamos a un lugar oscuro y no vemos, pero poco a poquito nuestros ojos se van adaptando a la oscuridad. Ah, ya podemos ver, visualizar un poquito los bultos, hasta los asientos donde podemos acomodarnos. Pero vienes del sol, inmediatamente entras a lo oscuro, se te nubla la vista. Pasa similar cuando nosotros adaptamos a nuestros ojos que sean perceptivos, intuitivos. Por eso decimos, a pesar de la oscuridad, debes de encontrar ese halo de luz, ese rayo de sol, ese rayo de tonalmello, un rayo de sol. ¿Y qué quiere decir? Que a pesar de lo que estés pasando, es parte de ese cambio, esa transformación. Bueno, ahora, en una persona que es Yeyekat, es una persona que siempre avanza hacia adelante. Conozco a unos hermanitos que son Yeyekat, han pasado por pruebas muy fuertes. Y sí, yo los entiendo que han dicho, che, no, yo ya lo dejo todo, no, síguele, tú puedes avanzar, sí. Son buenos para hablar estos, los que son yeyecas, no, olvídate si les das la palabra. Conozco a unos hermanitos, son buenos para hablar, sí. Pero ¿en qué les sirve? Bueno, en comunicarse. Son buenos comunicadores, son buenos para convencer, en verdad, sí. Tienen esa palabra. Les digo yo, son buenos para políticos, porque por lo menos que sean políticos de los buenos, ¿no? Ah, hace como 8 o 9 años, me tocó hacer un tonal. Me lo recomendaron, no, pues fulano de tal es que hace los tonales. Y me llama, necesito que me hagas mi tonal y esto y eso. Sí. Y, y sale que su tonel es Yey, Yeyecatl, tres viento. Y le empecé a explicar y todo eso. Le digo, dice como, ¿a qué profesión me corresponde al tener Yeyecatl? A ser orador.
a ser político, a ser comunicador, usted puede ser un buen, un buen psicólogo, un buen político. Y se empieza a reír a carcajadas. ¿Qué crees? Pues, no sé, soy político. Por lo menos haz bien las cosas, ¿no? ¿No? Y ahorita sigue todavía, ¿no? Entonces, eso es el habla, convence, incluso hipnotiza con su palabra, porque le decía, las palabras tienen ojos, así como está aquí, miren, ¿no? Son estos ojitos. ¿Por qué ponen la palabra aquí, miren, como piel de ocelot? Es la palabra que creamos dentro de nosotros. Cuando nosotros creamos la palabra con la mente y el corazón y lo expulsamos, ténganlo por seguro que sí llega al corazón y a la mente. Pero también pongamos esa misma palabra con intenciones negativas, también funciona, también funciona. Por eso ponen ahí un color negro, ¿sí? Incluso la misma palabra es Tezcatlipoca, ¿sí? ¿Por qué? Y aquí miren, ustedes pueden ver ahí en la boca de ese coat, sale la lengüetita, miren, de Malinali. Por eso yo les decía, que su palabra sea medicina, que su palabra sea veneno, depende de nosotros. Depende de cada uno de nosotros crear esa serpiente hermosa, ¿sí? Y todas estas plumas que son escamas se llegan a convertir en plumas. Hay una leyenda, hay una palabra florida de los abuelos que dicen que en el Tepeyolojli, en la montaña, una serpiente cada 52 años crece esta serpiente. Tanto así que esta serpiente le salen sus bracitos y ya van defecando bolitas de oro. Llegando a los 52 años, sus plumas, sus escamas se convierten en plumas, se elevan y se van al mar. Cada 52 años. Es una metáfora también de que nosotros, como seres humanos, a los 52 años, por eso decimos, a los 52 años es nuestra primera ancianidad, que si lo trabajamos, podemos encontrar el título como Quetzalcóatl. Por eso cuando uno de los hermanitos hace su siembra a los 52 años, se le da un bastoncito de carrizo. Pero acá arriba está la raíz y acá abajo está el carricito. ¿Pero por qué? Lo que simboliza. Ahora tú eres la raíz de esa sabiduría y vas a empezar a sembrar más semillitas con tu sabiduría. ¿Sí? Entonces la ceremonia de que nosotros seamos una serpiente hermosa, aprender a entender el por qué estamos aquí, para qué estamos aquí y cómo podemos ayudar a un mundo que sea mejor con nuestra presencia, con nuestros actos, con nuestra propia realidad. También aquí en el tonali, como ustedes pueden ver, miren, es un pensamiento creativo. Esta es una pluma. Esta misma pluma lo encontramos aquí en el vientre de nuestro cuerpecito, ¿no? Entre el ombligo y nuestra sexualidad. ¿Qué quiere decir? Que bueno, que tengamos un pensamiento creativo, que vayamos creando vida, ¿sí? Y vean, este ojito no está dentro de la cuenca de los ojos, sino que está acá arriba. Esta misma imagen de ojo, ¿con quién lo han visto? Este que está aquí.
Miren. ¿Lo han visto con alguna energía? Déjenme mostrarles, yo aquí lo tengo. A ver. Mm, por aquí debe de estar. ¿Dónde están todos los tonalti? El Cholo también tiene los ojos saltados. Exactamente, hermanito. Xolotl tiene sus ojitos exaltados, así como lo dice. ¿Sí? ¿Y qué simbolizaría Xolotl, hermanito? Cholo es la transmutación, pues en la fase del descanso, cuando vamos a dormir, pues lógico, bueno, es como se aparece, ¿verdad? En la noche, de la forma de la transformación. Y como Cholo está como doblado, pues su cuerpo y todo eso es cuando, pues cuando dicen que uno se convierte, ¿no? Que es muy bonito la verdad, ese sentido, o vivir esa experiencia es muy, muy bonita, muy, muy hermosa porque, híjole, es dura, es fuerte, pero es necesaria. Es como un cambio al siguiente, en el proceso del cambio pues físico, mental, espiritual, todo es lo que se transforma. Tlazocamati Temachtiani. Sí, sí, hermanito Tlazocamati es correcto. Vean a Xolotl, como dice el hermanito, vean, su ojito no lo tiene dentro de la cuenca, se sale, ¿no? Entonces, lo que nos está indicando Yeyecatl es, nada más que este ojo, Yeyecatl no lo tiene hacia abajo, sino que se sube hacia arriba. Dice, obsérvate a ti mismo, cómo hablas, cómo caminas, cómo actúas, para que tú des vida a los demás, ¿sí? Porque, fíjense, decimos, no, yo soy una persona muy buena persona, yo soy esto, yo soy un, ¿cómo se? Filántropo, yo soy eso, o sea, que yo ayudo a toda la gente. Ajá, pero ya te diste cuenta cómo tratas los que tienes en la casa, cómo tratas a los que los ayudas. Ajá. Por eso dice Yeyekat, obsérvate. Sí, si regresamos ahorita a esta presentación que estamos viendo de Yeyekat, ¿sí ven mi pantalla, hermanitos? ¿Dónde está Yeyekat? O no se ve. Solo se ve Sherlock. Ah, bueno. Entonces te quito y otra vez. Sí, sí, ya me di cuenta. Ya sé, hermanita. A ver, listo. Ahora sí, ¿sí, verdad? Ahora sí ya ven. Miren, Emma. Sí, sí. la sacamate. Miren, aquí está su ojito y vean cómo sale hacia arriba. Este tiene un simbolismo hermosísimo. ¿Por qué? Porque aún lo que decía el hermanito Maslakli Yekat, aún cuando tu cuerpo esté aquí, tú sales y vas, vuelas, ¿sí? Hay ejercicios en las prácticas nahuálicas, acuérdense, que yo les dije, vengan a sanarme. Varios llegaron y lo hicieron. Al, al día siguiente me sentía más tranquilo, ¿no? Y lo mismo lo que nos está indicando Yeyekar aquí, que debemos de viajar, que podemos viajar con el aire, ¿sí? Y vean, esta lesna de hueso que atraviesa el oído, lo que nos indica, lo que les decía, vamos a aprender a escuchar al aire, al viento, hacia dónde viene, hacia dónde va, qué información nos está dando. Para ello hay que activar, aquí está de color rojo, está su oído, ¿no?
Activa bien tu oído. Incluso tiene un huesito para pescar. Este es un huesito como para pescar que sirve como ganchito, como anzuelo. Dice, edúcalo, que entre aquí solo lo mejor, porque tú seleccionas, pesca lo mejor, que entre aquí para que pueda crear una buena palabra. Lo que dicen los abuelitos. Dicen, habla despacio, habla con calma, que no sea una palabra que hables mucho y que no digas nada. Que aunque solamente digas una frase, pero esa frase te sirva para entender y para entenderte con los demás. Sí, les puedo poner yo un ejemplo. Shiyek lachia, amo shinawati, wanshimo yekmachti. De esta pequeñita frase contiene toda una filosofía, contiene toda una forma de ver, de vivir, para aprender, pero también para dar. Sí, dice, observa todo, no tan solo con tus ojos, sino que con tu cuerpo, con tu mente, con tu espíritu. No juzgues, pero sobre todo, no te juzgues. De todo lo que observes, de toda la disciplina que apliques, que no juzgas, te va a servir para aprender. ¿Aprender qué? Aprender a aceptarte. Aprender a aceptarte con todo lo que eres y cómo eres. Por eso vemos aquí al abuelito Yeyekat, vean esta parte. Este mismo visor, esta misma pintura facial lo tiene Tonatiuh en las tres cenas. Búsquenlo en las tres cenas, esta misma pintura facial que tiene aquí, ¿sí? Nos habla de focalizar. Observa. Por eso nos pone un ojito acá arriba. Aprende a observar. Tú como aire, ¿qué estás dando? ¿Vida o muerte? Porque con la misma boca, con el mismo aliento, tú puedes crear palabras que sean flores, pero también puedes crear palabras que sean espinas. Eso le vamos a decir al que tiene su tonalito yeyeca. Tienes ese doble poder, el de la palabra. Pero ojo, ten en cuenta que tus palabras pueden ser espinas o tus palabras pueden ser el perfume, el color de las flores hermosas. ¿Qué decides? Ah, pues a mí me vale, yo, adelante. Pero cada uno de estos que escojas cualquiera de los dos vas a encontrar resultados. Solo no te quejes. Pero si escojo las palabras que son espinas, bueno, pues al ratito no te quejes que te ofendan, que te griten, que te digan cosas, inclusive que te agredan físicamente. El poder de tu palabra. ¿Sí? Ahora bien, siendo Yeyekat, vean en esta parte de su collar, acá, como esta barbita, ¿ya se dieron cuenta? Es de color amarillo. ¿Ya se dieron cuenta? Miren, en el de Zipactli es de color blanco. Y lo tiene aquí, miren, también tona, Quetzalcóatl y Eyecatl. Está. ¿Qué quiere decir?
el color amarillo, la sabiduría. Tú como viento, como Yeyécar, actúa con sabiduría. No actúes con desagrado. No actúes como que a mí me vale, yo soy. No, actúa con humildad, porque así es el abuelito viento, ¿no? Jamás de los jamases nos ha cobrado nada el abuelito viento, pero nosotros le debemos de agradecer, sí, mínimo, pues su copalito, dale, su humito. Abuelito, yo al yeyeca, te lo ofrendo. Gracias porque estoy respirando. Sin ti, pues yo no estaría vivo. O alguien de ustedes puede vivir 1 hora sin aire, sin respirar. Comer, a lo mejor sí, pues ahorita, hoy es el último día de ayuno, día Osomatli, ¿no? Y sí, estamos aquí, pero no puedo que yo no duerma 4 días, 5 días. Los que han asistido a la danza de sol o danza de luna saben que los 4 días sin dormir y ahí está uno, pero no respires, ¿ah? Es la misma vida y es la misma muerte, ¿sí? Entonces, todos aquellos que son yeyecas son creadores de la vida, sí, y es el grado máximo, ser vida, entender que nosotros podemos dar vida y muerte. Por eso es el gran título de ser Quetzalcóatl, la serpiente hermosa que puede cambiar, que puede percibir, ¿verdad? Y bueno, Kali, ¿sí? Algunos dicen Kayi, no, no existe Kayi. La doble L como Yi no existe en nuestro idioma. Es el alargamiento de la letra L, Kali. Por eso se le pone dos Kali. Y algunos dicen Calpulli, no existe Calpulli, es Calpulli, ¿sí? Y ahí está la casa, miren, ¿sí? Esta casa tan hermosa, vean sus raíces. ¿Por qué de 3 en 3 sus raíces si son dos? Acuérdense el número 6, darle vida. Ah, ya me vine, ¿no? Ya nací. Primero el Zipacli es el vientre de nuestra madre, ¿no? Se rompe la fuente, ese líquido, y salimos en ese portal sagrado de nuestras mamás. Llegando nos recibe el viento. Ahora nos toca darle vida a este templo que tenemos nosotros, a vibrarlo. ¿Y cómo le empezamos a darle vida? Con la palabra, con el alimento, con la mente, con nuestro actuar. Vean, este es Cali. Estas son nuestras raíces, la creación de nuestro papá y nuestra mamá, y estos somos nosotros. Por eso tiene estas dos raícitas. Son nuestros abuelos, son nuestros tatarabuelos. ¿Pero por qué de color amarillo? Pues la sabiduría, es la semillita sagrada. Son los genes de nuestros ancestros. Sí. ¿No? Nosotros somos producto, pues, de todos aquellos de nuestros ancestros que vivieron. Por eso no decimos, no llegamos en cero, no, ya traemos sabiduría. El color blanco, el color rojo, el color blanco y el color rojo son los colores de Xipetotec. Xipetotec no es masculino ni es femenino, ¿no? Porque luego nos imaginamos, Xipetotec es porque no, lo encontramos también, ¿no? Así,
con su mashlatl y todo, decimos, no es chipetote que es masculino, ¿no? Las dos advocaciones. Y como vemos nosotros, cada uno de nosotros tiene este color blanco y el color rojo. Nuestro cuerpo está en constante cambio, transformación. Sí, porque cuando nacemos empezamos a crecer, ¿no? A crecer, a crecer, de ahí a madurar, de ahí a envejecer y nuevamente regresar hacia abajo. Sí. Y esta casita, miren, esta es nuestra cabecita. Tiene todas estas rayitas, ¿no? Son como los registros, las memorias, las experiencias. Todo esto, entonces, cada rayita simboliza, representa nuestras experiencias de vida, nuestros aprendizajes en toda esta transformación, en todo este proceso. Y miren, en la parte de arriba tiene esta espuma. ¿Se acuerdan que la espuma es la pasión de aprender, de vivir? Y el cuchillito de Tecpat, pues ir cortando, ir viviendo, ir armonizando, ¿no? Vemos nosotros cómo, pues ahí estamos presentes. Y vean, su regente, Tepeyolotli. Él es Tepeyolotli. ¿Se acuerdan que hablábamos de Tepetl, cerro, montaña? Yol, aquí es, y debe llevar Yol y vida, Otli, camino. Darle vida a esta montaña y conocer el camino. Ujú. Y este mismo Tepeyolotli, vean, tiene dos cuchillitos de pedernal, empoderándonos con nuestro tonal y nuestro náhuatl. En este tercero, tres, vamos a crear para nuestro cuerpo que entendamos la ciclicidad, el proceso, el proceso que tenemos para fortalecer este templo. Para ello, debemos de entender que llegar a este templo, llegar a comprenderlo, tiene su ciclicidad. Y esto lo podemos entender mejor cuando hagamos la ceremonia que nos muestra en la parte superior de esta imagen. Aquí está, miren. Al mismo tiempo que Tepeyolotli, vean ustedes su ojito, la vista periférica. Esta vista periférica no lo muestra para qué. Dice, estate atento. Nada está estático. Todo está en vibración. Todo está en movimiento. Ten esa agudeza de ver, de vibrar. Y este Tepeyolotli pone sus manos, uno arriba, uno abajo. No está de rodillas. Está listo para acechar, para impulsar. Pero a la vez, todo este proceso lo disfruta. Vean, en su naricita salen dos lengüetitas de malinale. ¿Sí? Dice, disfruta que estás vivo. Pero no solo disfrutes en este plano terrenal, disfrútalo en el Mictlampa también. ¿Ah? Y lo más interesante, que dice, disfruta toda esa transformación, esa ciclicidad. Vean, la luna, el cuerpo de agua en el que camina esta personita,
este cuerpo que cada uno de nosotros tenemos, hace ese proceso, el de Mictlampa, el de la luna, vean. Nosotros comemos, vean, este que va a comer este personaje está comiendo la palabra, ¿no? Como alimento. Lo procesa. El alimento lo procesa. Todo lo que sirve para nutrir el templo sagrado se queda en el cuerpo y lo que no, lo está desechando y en lo que desecha está conectado con la luna. ¿Quién nos dice? En algún momento de las prácticas nahuálicas yo les decía, incluso ahí viene el ejercicio, observa los procesos de la luna para entender este cambio, esta ciclicidad. Entonces nos dice, entiende las 4 fases de la luna, esa evolución. Aprende a alimentarte, a seleccionar ese alimento que te nutra. Por eso, miren, algunos dicen, es que está comiendo su propio excremento. No, por la vírgula que tienes de la palabra, aliméntate de la palabra. Todo alimento que traigas te va a servir, pero selecciona ese alimento que sea útil para ti. Y si no, pues también vive ese proceso en cada una de tus ceremonias. Vean, te está empuñando con con la mano izquierda está empuñando estas barritas de ocote. Y con la mano derecha se está alimentando. Nos habla tu alimento a través de las ceremonias, pero también tu alimento físico. Que eso te lleve a esos procesos, a renovarte, a eliminar lo que no te corresponde tener, pero también a iluminar tu vida, creando, por eso tiene aquí, miren, 1, 2, 3, creando todos esos cambios, ¿sí? Y tiene los ojitos estelares, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿sí? 7, 8, 9, 10, sí son 11, 11, 11 ojitos estelares. ¿Y por qué no 13? Sí, son 13. Luz y oscuridad y la fertilidad. Para que tu mente, tu cuerpo, tu espíritu, tu cuerpo sea fértil, tienes que vivir esos procesos. Tienes que trabajar los procesos de tu vida, ¿sí? De tu quehacer. La luna está conectado con los movimientos de las aguas terrestres. Y como nosotros somos agua también, estamos conectados con la luna. Ahora bien, una de las cualidades de las personas que son Kahli, que son casa, pues son protectores, eso sin duda, protegen. Pero también si no se centra, sobreprotegen y vuelven inútil al que le están supuestamente ayudando, ¿no? Entonces, todo este proceso debemos de aprender a estar en esa centralidad. Dentro de la misma casa existe una energía, miren la energía de Chantijo, el calor de la casa, del poder de mantener unido a la familia. Ahora bien, todo este trabajo es de creación, es de autorrealización, el origen, el camino. Por eso tiene este Tepeyolotli, vean, tiene triángulos, no tiene rectángulos, tiene triángulos. Entonces,
habla de la misma madre tierra también, de crear esa vida, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empecemos a explicarle todo esto, vamos a decirle a la persona, tú, que tu tonali es Kali, una de tus cualidades es siempre estarte conociéndote. Siempre estás buscando tus cualidades, tus potencialidades. Pero uno de tus defectos, no, cosas que no son tan agradables tú como Cali, es que siempre quieres que todos sean como tú. Y eso va a ser imposible. Tienes que entender que todos pasamos por un proceso, ¿sí? Siempre estás acechando a ver qué haces, qué no haces. Por eso decimos, los que son Cali son muy buenos líderes también, pero son también personas que mandan mucho, haz esto, haz el otro. ¿Por qué? Porque siempre están acechando como el Tepeyolotli. ¿Cuáles son nuestras acciones? ¿Verdad? Y por supuesto, también tenemos que empezar a investigar cómo estos Cali, primero, les decía, una de las técnicas es las cualidades de la casa y las cualidades en una persona, como lo podemos presentar. ¿Sí? Apenas llevamos 3. Entonces, primero, la creación. Llegas a este plano terrenal, es el aire. Y Kali justamente representa la tierra. Entonces, en estos tonali, hermanitos, viene repitiéndose. Primero es agua, aire, tierra y fuego. ¿Sí? Kali es tierra. Huespalín es fuego. Coatl, otra vez es agua. ¿Por qué es agua? ¿Quién es su regente? Chalchihuitlicue, ¿no? Miquisli, ¿qué es? Yehyecatl, es el viento, porque la muerte no lo puedes ver, pero sí lo puedes sentir y percibir. Es aire. Masatl es tierra, está conectado con la tierra. Masatl. Tochli es fuego. El conejito es fuego. Para cambiar y transformar, pues es fuego. Es parte de la sexualidad también. Y Atl, pues es agua. Itzcuintli, pues es aire. Osomachtli, tierra. Malinali, fuego. Es medicina, ¿no? Y así también se va aplicando con todos los tonales. Eso es importante, ¿sí? Bueno, hermanitos, culminamos con estos 3 tonali, ¿sí? Esperemos en la próxima clase terminar estos 3 tonali, que necesitamos irlo analizando de esta manera. Ahora, recuerden que la tarea que yo les dejé, por ejemplo, le ponemos aquí, le escribimos Zipactli, Tonacatecutli, Tonacasihuatl. Vamos, Yehyecatl o Ejecatl en la otra variante. Este es Quetzalcoatl. Aquí, Cali, casa, Tepeyolojtli, su regente. Aquí tenemos a Cuetzpalin, Huehuescoyotl, ¿no? Coatl, Chalchihuitlicue. Vean, Coatl, este águila con manos de hombre, de ser humano. Todo su cuerpo es eh, es un ave, pero su cabeza ni siquiera es el águila. ¿Qué creen que sea aquí? ¿Su cabeza a quién se parece más? ¿A un águila? ¿A un guajolote? ¿O a un coscacuautle? Coscacuautle, ¿no? ¿A un guajolote? Para el pico, ¿no? Por el pico, pero vean la cabeza.
A un tiene los guajolote. moquitos, el Sí, granito. es el guajolote, el huexolotl, nuestro ego. Y entonces dice un hermanito, entonces ¿es águila o qué es? El número 5 es la transformación que te está diciendo a ti, tú como persona, haz tus ceremonias. Y vean, ¿y por qué nos muestran nada más 3 barritas de ocote? El número 3, créate a ti mismo, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a resolver, vamos a trabajarlo en otra clase. ¿Cuál sería la otra tarea que yo les pediría que ustedes lo hagan? Que en todos los tonales busquen esta visión periférica. Ahí les va a ir diciendo todo. Vean, miren a Huehuecoyotl, Chalchihuitlicue, este también el guajolotito, Coatl, y así todos están. Entonces, por eso la tarea es mañana frente al sol y hoy, si hay luna llena, ustedes saben si o no hay. Hagan este ejercicio para poder, incluso ahorita que tenemos aquí un foquito con el foco, podemos percibir energías, formas que empiezan a pasar aquí a nuestros lados. No se preocupen, no se me espanten, siempre han estado ahí, nada más que no les hemos puesto atención. Ellos viven en este lugar, en cada uno de los lugares. Solo hay que tenerles respeto, no pasa nada. Es es un don, es una cualidad, es un poder que todos debemos de desarrollar. ¿Para qué? Para entender que tenemos aliados donde quiera que estemos. Que sean aliados, que sean enemigos, de cada uno de nosotros depende. ¿Por qué? La forma en que les hablemos, la forma en que conectemos con ellos, va a ser su respuesta. Ellos siempre han estado ahí. Nosotros somos los que llegamos a invadir, ¿no? Bueno, hermanitos, entonces quedamos en ese entendido. El día de mañana, pues no vamos a tener clase porque vamos a asistir a su clase del hermanito, del abuelito Metoshli. El día jueves, déjeme ponerme de acuerdo con el hermanito Yaoye Yekatzin, si aún todavía va a dar la clase de herbolaria básica, o no sé si ya terminaron, no me he podido comunicar con él. Y el día viernes, sí, pedidores de lluvia. Sábado, el día sábado a las 6 para no interferir en sus clases de la hermanita Malina Alpatecatzin, vamos a tener una pequeña charla sobre cómo hacer un tonal utilizando esto, ¿no? Si es tonal, le pegamos acá, le acomodamos y cómo podemos explicarlo, ¿no? Bueno, y el domingo, pues ya saben, es una charla que tenemos que tener presente. Justamente vamos a hablar de los tonali, de los amoshli, ¿sí? Timoitas que nos vemos hermanitos, enseguida les mando la plegaria de Pilsin Tecutli y las instrucciones de la ensoñación. Tlazohkamati Negniwan, Escuchamosla. Timoitas que, Mati, Tlazohkamati Negniwan. Tasukamati Temestiani.